El esófago, como cualquier otra estructura de la economía, cualquier otro órgano, también puede padecer enfermedades desde el punto de vista infecciosas, degenerativas, tumorales, que son también una causa importante a veces de la patología que nosotros vemos. Y la otra es también puede haber malformaciones congénitas, como cualquier otra estructura, les decía, de la economía. En algunos casos, lógicamente, será un poco de patología más propia de ella, por ejemplo, en intoxicaciones o con fines de suicidio, autoeliminación, cuando se ingieren sustancias. Cuando se ingieren sustancias muy corrosivas, lógicamente lo más afectado podrá ser la boca, el esófago, el vía respiratoria, de repente, y el estómago, porque no va a pasar más allá, ¿no? Pero después otras sustancias que pueden ser pasadas ahí sin hacer mayor daño pueden estar comprometiendo el resto del tubo digestivo, y entre ellos también, lógicamente, el esófago sería uno de los principales o de las iniciales. Puede el esófago estar obstruido, y para eso puede haber algunas causas fundamentalmente funcionales, como se decía. Puede ser el esófago una malformación, como se llama, sacacorchos, o diríase una malformación como si estuviera en tirabuzón, un espasmo difuso del esófago que a veces no se encuentra ninguna alteración histológica, sino que por algo se llama cuestiones funcionales, ¿no? Pero produce una molestia, un dolor retroesternal que a veces, no mucho, pero a veces obliga a la consulta con el médico, inclusive para desbloquear ese espasmo a veces. Y otro problema es cuando haya una hipertensión. Seguimos en problemas funcionales del esfínter esofágico inferior, que en algún momento podría esto inclusive provocar una dilatación considerable del esófago o del segmento anterior, y provocar lógicamente alguna alteración, ya no solamente funcional, sino que con el tiempo puede hacerse morfológica después por la retención que pudiera ser severa. Otro parámetro que estamos viendo ahí son la obstrucción, pero tipo mecánica. Aquí es más fácil entender el problema. Hay una estenosis esofágica benigna porque hay un estrechamiento, si se quiere, estructural, y ya no hay nada que hacer, ¿no? Porque está ahí, y si es muy considerable o muy estrecha o muy severa el estrechamiento, tendría que hacerse una reparación desde el punto de vista quirúrgico, quizá. Presencia de membranas esofágicas benignas, anillos esofágicos, anillos de Schatzky, A y B, en fin. Casi todas estas cosas, cuando son muy manifiestas o son muy severas, deben solucionarse en los primeros días o los primeros meses de vida, porque como son malformaciones y que tienen la capacidad o tienen como consecuencia obstrucción mecánica del esófago, imagínate una criaturita que no pueda beber, que no pueda comer, obligando en algunos casos a hacer gastrostomía, por ejemplo, hasta que se resuelva otro problema, porque la criaturita, ustedes saben que no puede dejar de comer nadie, en ningún momento, no ningún día, más aún en los primeros días, en los primeros meses de vida, y requiere en la mayoría de los casos, cuando es así, resolución desde el punto de vista quirúrgico a veces. La calasia es un aumento, un fenómeno que lo hemos visto, pero no desde el punto de vista anatomía patológica, sino más bien que está referido en la literatura. Y es cierto, ustedes cuando hagan gastroenterología, o si es que ya la han hecho, creo, van a ver en detalle estas cosas, ¿no? Que es un aumento del tono del esfínter esofágico inferior. A veces esto es muy sostenido y ocurre que el esfínter tiene mucha tonicidad, se alimenta, sigue pasando la saliva o los alimentos y se hace una dilatación
considerablemente el esófago, provocando lógicamente regurgitación y malestar y otras cosas, ¿no? El otro fenómeno es que fue una relajación incompleta del esfínter esofágico inferior, es decir, no se relaja completamente, no permitiendo que pase todo el contenido o a la velocidad que se necesita, o aumento del tono del esfínter esofágico inferior. Y el otro tipo es que haya una alteración del peristaltismo del esófago. En cualquiera de estos casos puede, en algún momento, dependiendo de la magnitud de la lesión, provocar molestias mayores, como son, por ejemplo, vómitos permanentes, persistentes, postprandiales o tardíos, en fin, impidiendo lógicamente una adecuada alimentación. En algunos casos se dice que necesita tratamiento quirúrgico, dependiendo siempre de la característica de la lesión que tenga a nivel del esfínter. Se conoce como una calasia primaria a la generación neuronal inhibidora del esófago distal y una secundaria mediante una generación neuronal inhibitoria. Diríase como que es una alteración con la capacidad de destrucción o ya la destrucción hecha cuando la criatura o el sujeto nace con ella, y una secundaria es cuando hay una destrucción por algún mecanismo, por ejemplo unos parásitos, ¿no? ¿Se acuerdan de la enfermedad de Chagas? Si es que han hecho gastroenterología, la destrucción del plexo mientérico también va a tener las mismas consecuencias. El otro paso rápido que vamos a hacer es lo que se conoce como las inflamaciones en general. Itis, ya ustedes saben que es inflamación, y en este caso la esofagitis es la inflamación acerca del esófago. Dependerá de la causa básica del condicionante principal para que esto se manifieste con mayor o menor cuantía y tenga en muchos casos representación histológica que a nosotros nos permite, desde el punto de vista histológico, cuando es conveniente o cuando el gastroenterólogo toma una muestra, nosotros poder calificar y decir sí, aquí hay una esofagitis de tal o cual magnitud o de tal o cual tipo, para que oriente después al gastroenterólogo y pueda en consecuencia instalar la terapia más conveniente. Las esofagitis pueden ser muy tenues, diríase como una irritación nada más en la mucosa, eritematosa, se ve y con molestias consecuentes, pero puede llegar a tener tal magnitud que pueda provocarse laceraciones de la mucosa, en cuyo caso ya la cuestión se agrava un poco, porque de que hay laceración de un tejido, en este caso del epitelio del esófago, inclusive puede comprometer a capas poco más profundas. Una de las características puede ser el sangrado, que puede ser muy copioso o aparatoso, que obliga al paciente a hacer la consulta médica. Hay laceraciones lineales cerca o en la unión gastroesofágica relacionada con esfuerzos intensos de vómitos a veces. Algunos de ustedes de repente han tenido algún problema digestivo así de esa magnitud, y con el esfuerzo que se hace para ejercer el vómito puede salir rasgos de sangre después, sin que eso signifique mayor problema, ¿no? Diferente sería de que tenga un diagnóstico de tal o cual entidad, por ejemplo el Mallory Weiss, o que tenga otro problema por hipertensión portal, alguna cuestión, y comienza a sangrar el paciente, que ya lleva otra connotación. Las esofagitis, casi la mayoría están relacionadas con problemas de ingesta. Entre ellos, el alcohol, lógicamente, sustancias corrosivas, como hemos visto, que de forma accidental o a veces con fines suicidas, la administración o la costumbre que tiene mucha gente de tomar fármacos, y después ya con el advenimiento de la epidemia del SIDA, y antes también había, por si acaso, porque podía tener problemas de tipo infeccioso, un paciente que está inmunodeprimido, no necesariamente por SIDA, pero ahora con el SIDA se ve mucha candidiasis, por ejemplo, o mucho esofagitis por virus, y son tan características que uno, con la capacidad que tiene, si es que eso, obviamente se toma la muestra,
puede uno calificar por las consecuencias, si es que no se puede identificar al agente agresor, por las consecuencias o los cambios que se producen en el epitelio o en el tejido, uno puede proponer la causa infecciosa inclusive, sin necesidad de ver lógicamente nosotros el germen. La tuberculosis es una de ellas, por ejemplo, siendo muy rara realmente, sin embargo puede haber. Nosotros en nuestra corta experiencia de casi 40 años o algo más de 40 años ya de patólogos, tenemos hasta unos 3 casos reportados de esofagitis tuberculosa o tuberculosis esofágica, si se quiere. Tiene una particularidad, casi nunca es primaria o está localizada solo en la mucosa. En el caso de la tuberculosis, por ejemplo, los casos que nosotros tenemos bien documentados y reportados es porque los ganglios peritraqueales, el periesofágico mediastínico, de ahí si se quiere, están comprometidos con tuberculosis y como se necrosan estos, o crecen mucho también, se fistulizan y salen hacia la mucosa, hacia la pared del esófago, perdón. Y el paciente va a presentar molestias, manifestaciones del tipo de reflujo, tener problemas del esófago. Le hacen la endoscopía, muerden, hacen la biopsia y encontramos que hay una lesión tuberculosa. Y en 2 de los casos que nosotros tenemos documentados, porque están publicados también, pudimos demostrar BK positivo. Pero no era lógicamente no que era un paciente, los 2 casos fueron pacientes que tenían HIV y tenían tuberculosis en otra parte también, sino que una de las manifestaciones por las que consulta el paciente en ese momento son problemas de disfagia y le encontramos tuberculosis. En otros casos, por descuidos o por problemas de desnutrición o por faltas higiénicas dietéticas, en fin, o porque están en tratamiento con alguna otra enfermedad o porque padecen una enfermedad debilitante per se, hemos visto también dentro de las infecciosas, lo que más hemos visto son hongos, y dentro de ellas la cándida es una que va a la cabeza. Esta es una biopsia de un paciente que tuvo un problema esofágico, por ejemplo, pero de primera impresión impresiona como que se tratara de una neoplasia, y hay que hacer el análisis porque la atipia celular es muy manifiesta. Mire usted, esta es una célula enorme, este es un núcleo con tremendo nucleolo, comparando con otras células que son similares a ella o del mismo tipo, que son estas de acá, escamosas. Y cualquiera que ve estas células se asusta y puede diagnosticar un cáncer muy anaplásico. Pero cuando uno ya lo ve con más detenimiento, y principalmente, y a uno poco más experiencia, más vieja, y no será que tenga un virus de repente este paciente. Y lo comparamos con los cambios citopáticos que producen algunas infecciones virales. No vamos a buscar el virus, ahora sí podremos hacerlo en esta época, tal vez por otros procedimientos, ¿no? PCR, alguna inmunohistoquímica, en fin. Pero para eso uno tiene que pensar y ver lo que va a solicitar. Y este paciente se le hizo una marcación para herpes virus y salió positivo, marcadamente positivo en todas las células, especialmente las que tenían mayor distorsión arquitectural, como ustedes verán todos, las más gigantes. Y el diagnóstico aquí ya no se hizo ningún inconveniente y fue sencillamente herpes virus o esofagitis por herpes virus. En la endoscopía es muy característica, tanto en la boca también, porque el muguet se puede ver en la boca, en la lengua uno lo puede ver con mucha facilidad, y los clínicos lo conocen muy bien. Una capa, una pseudomembrana, si se quiere, blanquecina, fácilmente removible, que es la característica de la cándida.
Cuando hay problemas de cándida también a nivel genital, la característica es que sea una secreción muy espesa, densa y blanquecina. En este caso también es así. Más de un caso hemos visto esto, sí, los casos de autopsia, no nos ayuda mucho la fotografía, pero de todas maneras, aquí hay unas placas blanquecinas de un esófago, un caso de un estómago recién sacado, ¿no? Por eso que está con colores naturales. Y cuando uno hace el estudio de esas lesiones, que puede comprometer otras partes también del organismo, no se hace mayor dificultad uno porque identifica claramente el germen. Todos estos bastoncitos que están viendo ustedes, estas cifas y estas esporas, son estas redonditas o ovaladas más pequeñas que se tiñen con mucha facilidad o claramente con el HIE también. Pero aquí, para resaltarlo mejor todavía, está con un PAS. Y con eso hacemos el diagnóstico de esofagitis candidiásica. ¿La podemos hacer con hematoxilidoxina? Sí, porque son relativamente sencillas y son muy características. En este caso sí identificamos el germen o el microorganismo. La esofagitis de reflujo, este es otro tanto que también tiene una inusitada importancia últimamente, que es el defecto que tiene el esfínter esofágico inferior y permite el paso del contenido gástrico hacia el esófago. Y como cada estructura del organismo está diseñada y tiene su estructura para soportar determinadas condiciones, o en este caso secreciones, cuando se ve afectada por alguna sustancia que no está preparada ella, va a reaccionar. El pH del estómago, ustedes saben, es muy ácido. Es diferente al pH del duodeno, del intestino, y es diferente al pH del esófago. El esófago no tolera un pH tan alto, pero por alguna circunstancia el esfínter, o por posiciones, o por alguna patología de repente de otra naturaleza, permite que el paso del contenido gástrico hacia el esófago y este va a responder. Y eso se conoce una esofagitis de reflujo. Es la más frecuente, diría, dicho sea de paso también, ¿no? Después hay una esofagitis eosinofílica que se relaciona, y en eso hay que tener cuidado. A veces el gastroenterólogo es un poquito exquisito, o porque tiene toda la razón en cuanto a la historia que ya la hizo, y se resulta que el sujeto o la paciente tiene una historia de alergia a algún tipo de alimento, y si lo come pescado, por ejemplo, mariscos, en fin, algunas otras. Algunos tienen suerte porque son intolerancia a los licores, por ejemplo, ¿no? Otros que no les hace nada. Entonces, cada vez que toman tienen muchas molestias. Se puede hacer una biopsia y vamos a ver algunas características que tiene. La esofagitis reflujo también tiene características tanto clínicas como endoscópicas, y en el caso de nosotros, desde el punto de vista histológico, sí también. Tanto que hay en alguna escuela y uno puede calificar la magnitud de ellas. Esta es una de las características que tiene, por ejemplo, el espesor del epitelio. ¿Se acuerdan? Es el epitelio escamoso, sin queratina, y así como vimos el hongo y esa estructura, aquí estamos viendo, diría yo, hasta una especie de microabscesos, o una colección, si se quiere, miren, de estructuras extrañas acá. Así debería ser el epitelio, ¿no? Pero porque hay otros también, y estos son... Si esto yo lo veo, por ejemplo, en la piel, pero no puedo decirle que este es un absceso de... y por proponer de repente hasta una psoriasis. Pero no estamos allá, porque son parecidas las estructuras, los microabscesos. Y si nosotros vemos con detenimiento acá, vean la cantidad de eosinófilos que hay. Prácticamente todos los elementos inflamatorios que están ahí es una esofagitis eosinofílica. Entonces, histológica, podemos hacer diagnósticos, sí. Van a ayudar al gastroenterólogo porque le estamos diciendo que sí, que hay ese componente,
y ya tomarán las decisiones convenientes. Les decía, la esofagitis dependerá lógicamente de la causa principal que esté desempeñando eso. Si hay agentes infecciosos, los podemos reconocer o en todo caso intuir y pedir algún examen auxiliar que nos ayude a identificarlo. En el otro son las inclusiones virales. Eso es común para cualquier patología viral. Yo no veo el virus, veo las consecuencias. Por eso se llaman los efectos citopáticos. En el caso del virus, del papiloma humano, yo veo las consecuencias de los cambios celulares. Aquí también puede ver, por si acaso. Pero no veo el virus. En otros casos sí se puede identificar. El infiltrado celular, ¿qué tipo es? ¿El linfocitario? Linfomonocitario, para hablar de una esofagitis crónica, por ejemplo. O hay predominantemente polimorfonucleares, en cuyo caso será una esofagitis aguda nada más. Pero si predominan los eosinófilos, puedo proponer el diagnóstico de esofagitis eosinofílica. Si solamente logro determinar que hay necrosis, destrucción de las capas celulares, destrucción de todo el epitelio, un poco de reacción inflamatoria por ahí, pero no tiene ningún patrón muy típico, y el antecedente me dice que ha sido por ingesta de algún cáustico, alguna sustancia muy irritante, es fácil proponer que es una cuestión por cáusticos o por sustancia extraña. Esto tiene valor hasta inclusive tipo médico-legal. Relacionado con enfermedades que tienen la capacidad de destruir o comprometer o lesionar las uniones intercelulares, como es el pénfigo, que destruye los desmosomas, las uniones intercelulares, especialmente los epitelios escamosos, la epidermolisis ampollosa, etc. ¿Por qué? Porque tienen similar estructura histológica. El otro detalle, que esto es quizá uno de los problemas con la esofagitis de reflujo, tal vez una de las que más problemas puede tener el gastroenterólogo también. ¿Por qué? Porque las esofagitis son difíciles de resolver por una serie de consideraciones. Y el cirujano le tiene un miedo al esófago porque no es fácil operar o tratar quirúrgicamente la zona del esófago por la complejidad anatómica que tiene. Las varices esofágicas, que son características cuando hay una hipertensión portal, condicionan la dilatación considerable de las venas. Estas pueden llegar a trombosarse y en otro caso pueden llegar a romperse, así como hay varios hemorroides y la característica principal es el sangrado. Aquí también las varices puede ser la principal característica del sangrado. El problema es que no se puede, no hay la facilidad, como el caso de las hemorroides, de tenerlas a vista y paciencia y poder cauterizarlas. Aquí tiene que venir el esófago, el endoscopista, hacer la esofagoscopía y tratar de cauterizar si es que se puede. Y muchas veces es una emergencia. Nosotros desgraciadamente tenemos hasta 3 colegas ahí en nuestro hospital Loaiza, que pensan donde trabajamos, que se murieron por varices esofágicas, incontenibles. Comienza a sangrar. Uno de ellos era porque tenía antecedentes de alcoholismo, un colega de hace muchos años, pero los otros no, los otros tenían antecedentes de hepatitis, hicieron un problema de cirrosis, y la consecuencia, causa de muerte de esos pobres colegas fue una hemorragia por varices esofágica. Claro, el problema patológico mayor era a nivel hepático, pero la consecuencia básica final de la muerte fue un choque hipovolémico por varices. La última colega que le pusieron como 12 o 14 unidades de sangre y no paraba de sangrar. En menos de 2 o 3 horas, imagínense todo el trastorno metabólico, hemodinámico y todo lo que... Y la pobrecita siempre falleció. Por eso que a veces, en la mayoría de los casos, cuando es considerable, es una emergencia. Y ahora los hospitales, dentro de ellos que se cuenta, el Hospital Loaiza también cuenta con una unidad de hemorragia digestiva alta, así se conoce, para poder darles tratamiento lo más pronto posible antes de que se nos complique. Ya lo dijimos, la relación más frecuente en caso de cirrosis y alcoholismo, ¿no?
Acá tienen, este es el epitelio del esófago y estas son las varices, tremendos vasos venosos. No vamos a hacer la patogenia de la hipertensión portal porque no es motivo de nuestra clase, pero me imagino que ya la habrán visto o la van a ver cuando hagan su clase propiamente de gastro. El famoso esófago de Barrett. Esta es una consecuencia que tienen los pacientes que sufren de esofagitis de reflujo. Esto ya se ha estudiado bien últimamente y hay relación directa entre la esofagitis de reflujo y el esófago de Barrett, pero debe tener algunas condiciones o características muy propias para poder decir esto es esófago de Barrett. ¿Cuál es? Esto ya está la complicación. Debe haber una metaplasia del epitelio escamoso hacia un epitelio intestinal. Hasta hace algunos años se consideraba que era suficiente la metaplasia de tipo gástrica. Después ya se vio que esto vira nuevamente con problemas más severos hacia epitelio de tipo intestinal, y la mayoría de las neoplasias que aparecen cuando hay esta metaplasia, por eso que se asocia también con mayor incremento de cánceres tipo adenocarcinoma del esófago distal, porque ha ocurrido esta metaplasia. Puede rebonar con la displasia de alto grado y aumenta el riesgo de adenocarcinoma en estos casos. Por eso es que no puede pasar por alto un diagnóstico de esófago de Barrett y necesariamente necesita tratamiento. Muchas veces que lo tenemos ahí también, tiene esófago de Barrett, necesita una vigilancia, un control mucho más cercano, más estricto con el médico, y cuando comience a haber cambios ya no solamente metaplásicos, sino más bien ya de displasia, ahí hay que actuar antes de que se produzca el cambio hacia neoplasia. La forma y el tratamiento no es nuestra competencia, ya lo verán con su correspondiente curso seguramente. Y esto es, si yo sé que esta es una biopsia que viene de esófago, y el gastroenterólogo me dice que es una lengüeta, porque así lo describe, que está por encima de la línea Z, y yo le hago el estudio histológico y encuentro que ciertamente hay escamoso, epitelio escamoso por este lado, que me garantice que es de esófago. Pero si me dice que esta muestra está tomada a 1 centímetro o a 1,5 centímetros de la línea Z y encuentro este epitelio, esto no es propio del esófago. Esto era epitelio escamoso y se transformó en este epitelio glandular típico del intestino, que hasta Bobel cell y otras células. Esto es esófago de Barrett. Tiene que haber concordancia, tiene que haber mucha comunicación entre el endoscopista o el que hace el examen y el patólogo, porque si esta muestra es la toma de la unión gastroesofágica, todavía no es Barrett. Esto es parte del estómago que tiene metaplasia intestinal, del fondo gástrico. Pero si está a 1 centímetro de la línea Z, del límite hacia arriba, esto tiene que ser esófago de Barrett. Por eso que, si bien se describen los fenómenos, hay que considerarlos potencialmente o en coordinación siempre con multidisciplinario, diríase, para poder concluir a que esto es un esófago de Barrett. Y la potencialidad ya está señalada. Tumores del esófago, como decíamos, cualquier otro problema de otra parte del intestino, del tubo digestivo, de la economía también, son poco frecuentes los benignos y por tanto tienen poca importancia. Los papilomas del epitelio, más o menos, a veces nos mandan muestras, pero desde el punto de vista clínico ustedes saben lo que asusta a cualquiera, es que le digan que tiene un tumor maligno, y en el esófago también lo hay. De lejos, los malignos la gran mayoría son epiteliales. En cuanto a los benignos, como ustedes ahí tienen la relación, los de tipo estromal, entre ellos los miomas, los más frecuentes, pero puede haber proliferación también de fibroblastos que hagan masa tumoral, de los lipomas,
proliferación vascular sanguínea, hemangiomas, neurofibromas, linfangiomas y demás. Y los malignos, de hecho, de largo también, el carcinoma epidermoide es el más frecuente. Los varones dicen que tienen un poco más de riesgo de padecerlo, tiene relación definida con algunos hábitos nocivos, entre ellos el tabaco, el alcohol y también los factores dietéticos que cada vez están más de moda. Deficiencias nutricionales, la suerte que haya tenido, que de repente han necesitado radioterapia por alguna otra patología y han tenido que irradiarle la zona del esófago. La raza también, dice que en afroamericanos es más frecuente. Y hay algunas tasas altas que tienen que ver con cuestiones genéticas y a veces con hábitos dietéticos, como en la China, en Irán, Brasil y Sudáfrica. La infección por virus del papiloma humano, también hay en boca, en otras partes, en el esófago también lo hay, porque ese epitelio escamoso, no se olvide. La ubicación más común, o mejor dicho, el segmento de esófago que más se compromete con carcinomas epidermoides, está en el tercio medio. Pueden tener mejor una forma exofítica o polipoides, fungoides, mejor dicho, que crecen hacia la luz, pueden ser ulceradas, y la mayoría se puede reconocer bien desde el punto de vista histológico y lo puede calificar uno como bien o moderadamente diferenciado. Y la metástasis, lógicamente, como cualquier otro problema de patología oncológica, puede estar presente. De todos ellos, ¿cuál sería el que tiene mayor problema pronóstico? Lógicamente siempre, no solamente el tipo celular, mejor no es el grado, como es si es pobre o poco o bien diferenciado, sino más bien el estadio. Y el estadio, ustedes saben, no se da por el tipo celular, sino más bien por la penetración que tenga la neoplasia, la diseminación que pueda tener a nivel ganglionar o a distancia, y la capacidad de invadir estructuras vecinas. Aquí tienen unos ejemplos de tumores de esófago. Algunos de esos son exofíticos de acá, otras veces son anulares, y no pocas veces provocan estrechez, y la molestia principal es la disfagia. Pueden ser pequeños, pero en nuestro medio, desgraciadamente, la gran mayoría de los casos que llegan a los hospitales, yo creo que eso es cierto porque nosotros, buena cuenta, el Hospital Loaiza es una representación de la patología nacional, porque llega a todas partes, llega en estadios avanzados, cuando ya hay disfagia, dificultades a tragar, no solamente líquidos, sólidos también, ya es hasta retención gástrica y otros problemas que pueden haber. La histología, ya lo dijimos, de lejos la primera posibilidad de que sea carcinoma epidermoide, salvo que sea del tercio inferior o de la unión gastroesofágica, y hay que determinar si este tumor, que es el adenocarcinoma, nace en el estómago y se ha subido hacia el esófago, o del esófago está naciendo propiamente ahí para poder calificarlo. Una cosa es que ascienda del cáncer del estómago, del fondo del estómago, y otra cosa es que nazca en el esófago. Podríamos determinarlo eso fundamentalmente por el tamaño o la ubicación que se tenga, pero los dos son tipos de adenocarcinoma. Ahí viene la relación que les decía con el esófago de Barrett. No necesariamente todo esófago de Barrett va a terminar en cáncer adenocarcinoma, y tampoco podemos decir que todos los adenocarcinomas nacen en esófago de Barrett, porque puede ser que sea de nuevo y no tiene estos problemas. Llega a formar grandes masas, lógicamente ya hemos dicho, la invasión dependerá de la magnitud de la lesión y la suerte, lógicamente, del paciente. La mayoría forman glándulas de tipo intestinal, como hemos visto, y otras veces mucho menos diferenciados, como son células en anillo de sello. Si yo sé que el epitelio escamoso del esófago no es lo usual en este extremo de que se haga neoplasia maligna y más bien aparecen glándulas
hay que relacionarlo o potencialmente relacionarlo con el esófago de Barnett. Y aquí tienen las glándulas con la tibia que no se deja esperar para calificar que este es un adenocarcinoma. Perdón. Menos frecuente, pero con peor pronóstico, como también lo es en otras ubicaciones del tubo digestivo, son cuando las células son muy indiferenciadas, y más bien en la hora moco, como ven estas estructuras que son muy claras en este caso, pero con núcleo muy rechazado, que son las células mucosecretoras o las células que se conocen como anillo de sello, o sea, un carcinoma, células en anillo de sello. Bien, ¿cómo vamos con la hora, secretario? Vamos a avanzar entonces. Este es un poquito más fácil.